¿Me escuchan bien, mis queridos hermanitos, cierto? Sí. Amén. Ok, mi hermanita, muchas gracias. Gracias. Me gozo así en mi alma también, como decía la alabanza, por verles cantar, por poder adorar juntos, por poder estar en la presencia de Dios y qué bonita oportunidad que tenemos de poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Son una linda congregación, lindos hermanitos, sé que se están esforzando mucho por servir a Dios y mucho ánimo. Hoy día vamos a continuar considerando algo de la palabra de Dios, pero quiero hacer una pregunta. Y esta pregunta quiero que usted la reflexione, que pensemos, que meditemos, porque quiero que pensemos un poquito en la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando ansiosos en la segunda venida del Señor? ¿Pensamos en ella? ¿Es nuestro anhelo constante pensar que Cristo vendrá, que el Señor volverá por cada uno de nosotros? Y mejor aún, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos al Rey? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo mientras aguardamos? Y se había leído un texto bíblico allí en Primera de Pedro, capítulo 4. eh, Quienes tengan su Biblia y puedan acompañarnos en la lectura. En Primera de Pedro, capítulo 4, eh, un poquito allí adelante, en versículo 7, dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Note cómo lo dice Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso es lo que estaba en la mente de Pedro, la segunda venida de Cristo, el fin de todas las cosas. Note que Pedro dijo esto casi hace 2000 años. Y hace 2000 años Pedro ya dijo, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué significa eso entonces? Que si Pedro dijo eso hace 2000 años, significa que debe quedar muy poquito. Debe quedar muy poquito tiempo. Si Pedro lo anunció hace tanto tiempo atrás, ahora debe tal vez estar quedando los últimos segundos, los últimos minutos, tal vez estamos en el tiempo de alargue, debe quedar muy poco tiempo. ¿Y cómo debemos vivir? ¿En qué debemos ocuparnos? Y Pedro decía allí en versículo 7, sed sobrios y velad en oración. Si uno mira el contexto de Primera de Pedro capítulo 4, él dice, sean sobrios, número uno. Número dos, velad en oración. Número tres, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, amarse fervientemente. Versículo 8, 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, hospitalidad. Y versículo 10 y versículo 11 que se leyó, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Note lo que está diciendo. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo mientras espero, mientras estoy aguardando que Jesús venga, que mi Señor, que nuestro Señor venga por nosotros? Pedro dice, sean sobrios, dedíquense a orar, dedíquense a amarse fervientemente, sean hospitalarios, siempre tengan un corazón abierto para todos y dedíquense a servir a Dios y dedíquense a servir a su iglesia. Como dice el pasaje bíblico allí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Durante varias clases que he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes, he hablado acerca del tema de los dones, el tema de, en este caso, de los talentos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes dones, nos dice este pasaje.
pero quiero decirte lo mejor. Usted es importante. ¿Y sabe por qué usted es importante? Porque Dios le ha dado dones. Es lo que dice allí, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Usted es importante porque usted ha recibido un don. Un don es una misión, un don es el enfoque, un don en este caso es tu plan, es tu meta, es lo que tú tienes que hacer, es lo que Dios ha puesto en ti para poder desarrollar en su obra. ¿Y qué debemos hacer con lo que Dios nos da? Dice cada uno, los miro a usted y digo un don, un don, un don, un don. Todos tienen dones. Todos los que están ahora allí mismo, allí en Comedero, todos los hermanitos, todos los santos de Dios tienen un don. Todos nosotros tenemos dones. Pero, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Dice allí el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ministrelo, ministrelo a otros. Pregunta importantísima entonces, ¿para quién son los dones? ¿Son los dones para mí? ¿Son los dones, las habilidades que Dios me entrega para mi beneficio? ¿Para mi felicidad? ¿Para mi ánimo? ¿Para mi bienestar? Según el pasaje, no. Los dones son para nuestros hermanos. Los dones son para los demás. Ministrelo a los otros. Nótalo como lo dice. Dios nos ha dado dones para ayudar. Dios nos ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado capacidades, Dios me ha dado capacidades para poder servir, para poder ayudar a otras personas. Son para el provecho de los demás, sí, son para provecho de los otros. ¿Y qué debemos hacer entonces con los dones? Va a continuar el pasaje bíblico ahí en Primera de Pedro 4:10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hacemos con los dones? Dice Pedro, administralos, distribúyelos, sirve a los demás, sé un buen administrador de la gracia de Dios. Los dones espirituales, hermanito, las capacidades y habilidades que Dios nos da son una bendición, son parte de la gracia de Dios para nosotros. Según Pedro, esta gracia es multiforme. ¿Y por qué dice multiforme, una palabra compuesta? Multi que tiene que ver con múltiples formas, que es de muchas maneras, de muchas formas diferentes, porque la gracia de Dios tiene muchas formas, se expresa de muchas maneras, sí, porque los dones son distintas maneras como podemos servir a Dios. Alguno es bueno para cantar, tal vez otro predica, tal vez otro ora, tal vez otro sirve, tal vez otro aconseja, tal vez otro anima, pero la gracia de Dios se distribuye y se expresa de distintas maneras y se expresa de distintas formas. Cuando pensamos en la gracia, hermanito, la gracia es todo lo que Dios hace. Cuando pensamos en la gracia, estamos pensando en ese don, estamos pensando en todo ese regalo no merecido, todo lo que Dios está haciendo para que usted y yo podamos ser salvos. Él pone a nuestra disposición todos sus recursos. Mire su vida. Yo pienso en este pasaje y miro mi vida. ¿Cuántas cosas nos da Dios? ¿Cuántas cosas nos bendice Dios para que las disfrutemos? ¿Cuánto Dios nos entrega para que podamos servirlo sin inconveniente? Dios nos da la vida. Dios nos da la salud. Dios nos da las fuerzas. Aún incluso el dinero, el sustento, los bienes son regalo y bendición de Dios. Piensa en la salvación. Piensa en el Espíritu Santo viviendo en tu vida para ayudarte en la lucha. Piensa en los dones y en las capacidades que Dios te entrega. ¿No es bueno Dios? ¿No es maravilloso Dios que te bendice, que te prospera, que te capacita, que te utiliza, que te salva, que te sana, que te ayuda, que te da vida?
Aún incluso en los momentos malos nos levanta, aún cuando muchas veces lo pasamos mal, nos da esperanza. Sabemos que con Dios estamos más que seguros. Sabemos que con Dios lo tenemos todo. Qué maravilloso y bueno es Dios. Entonces, Pedro me está invitando a pensar, ¿qué debo hacer si Dios es tan bueno? Si Él me ha entregado dones, si Él me ha entregado capacidades, si Él ha confiado en mí, si Él ha confiado en ti, ¿qué debo hacer entonces con todo lo que Dios me ha dado? Y el pasaje dice, sirve, ministra, administra, sé un buen administrador de lo que Dios te ha entregado, sirve con los dones que Él nos ha dado. ¿Qué pasa si Cristo viene y no le estamos sirviendo fielmente? ¿Qué pasa si Cristo viene y no estoy utilizando lo que Él me ha dado, me ha otorgado? He puesto a disposición de la iglesia los dones, las habilidades, las capacidades. He servido como un fiel siervo, una fiel sierva del Señor. Fíjese que cuando me pregunto esto, y me pregunto, pero ¿cómo, Señor? Explícamelo mejor, no lo entiendo, de repente me cuesta entender un poquito, Señor. ¿Cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo es que esto, yo sé que tú me has dado dones, estoy descubriéndolo, yo quiero servir a la iglesia, yo soy salvo, estoy tranquilo contigo, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo servirte mejor? Y Pedro continúa. Y en versículo 11, Pedro nos va a mostrar la manera, cómo, cómo podemos servir a Dios, qué debemos estar haciendo. Y dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note muy bien, el que habla, dice Pedro. ¿Quieres preguntarte, quieres saber cómo poder servir mejor a Dios? ¿Cómo puedes estar ocupado mientras Cristo regresa? ¿Qué debemos estar haciendo como iglesia? Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, hay hermanos que han sido bendecidos con habilidades que tienen que ver con la boca. Son buenos para hablar, tienen una buena impostación, saben presentarse, saben dirigir palabras correctamente. Dios ha bendecido a muchos hermanos y hermanas con la capacidad de poder transmitir a otro la fe, poder predicar a otro, poder transmitir su fe a otro. Y Pedro dice, si tu don, si tu habilidad, si tu capacidad tiene que ver con lo que hablas, entonces sujeta tu hablar a la voluntad de Dios. Sujeta tu palabra entonces a la palabra de Dios. El que enseña, el que predica, el que comparte la palabra, debe hacerlo conforme, de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hablamos por nuestra propia cuenta, no hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que dice otro, hablamos lo que dice la palabra de Dios. Anunciamos el mensaje de Dios. Si tu don, si tu habilidad, si tu capacidad va más por lo que habla, entonces confórmate, rígete, básate en la palabra de Dios. Pero tal vez tú digas, bueno, pero hermano Luis, yo no hablo muy bien, me cuestan un poquito las palabras, no es lo mío estar delante o compartir la palabra de Dios, pero tal vez tus dones van por el lado del servicio. Muchos no hablan, pero son igual de importantes porque sirven. Y fíjate muy bien que Pedro continúa su pasaje allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y si alguno ministra, ahí está la palabra, servicio, ministrar. Si alguno ministra, ministre conforme, ministre, sirva de acuerdo a lo que Dios da. Nótalo bien como Pedro lo explica.
Hay algunos que hablan, hay algunos que sirven. El que habla, hágalo de acuerdo a la palabra de Dios. El que sirve, el que ministra, debe hacerlo con el poder, debe hacerlo con las fuerzas, debe hacerlo en este caso dirigido por Dios, dirigido y controlado por el Señor. Hágalo, dice allí, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si quieres servir, fíjate que en la iglesia hay gente que predica, pero también en la iglesia hay gente que sirve. Si tú eres de los que predica, habla conforme a las palabras de Dios. Si tú eres de los que sirve, hazlo conforme al poder que Dios da. Pero ¿para qué servimos en la iglesia? Tal vez alguien se pregunta, ¿para qué debo predicar? ¿Para qué debo servir? Y el texto bíblico contesta, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, ¿con qué propósito servimos a Dios? Para que en todo lo que hagamos, para que Dios sea glorificado. Servimos, predicamos, ministramos y hacemos para gloria de Dios. Lo que tú predicas le da gloria a Dios. Como tú sirves, le da gloria de Dios. Cuando tú compartes la palabra, cuando tú traes un invitado, cuando tú hablas tu fe en Cristo, cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú ayudas a alguna persona que lo necesita, cuando tú estás haciendo algo para el servicio de la iglesia, del reino de Dios, entonces Dios está siendo glorificado por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Sí, glorificamos a Dios con nuestros dones, alabamos a Dios cuando servimos en la iglesia. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios y lo alabamos con nuestra boca y lo alabamos con nuestras manos y lo alabamos con nuestro servicio y lo alabamos con todo lo que hacemos, dice el pasaje. Algunos alaban a Dios con lo que predican, con lo que hablan. Otros alaban a Dios, glorifican a Dios con su servicio, con el ayudar, con el apoyo, como mueven sus manos. Pero todos alabando a Dios, todos sirviendo a Dios, todos predicando a Dios. Y Jesucristo, y Dios el Padre, y el Espíritu Santo son glorificados. A Él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el pasaje. ¿Qué debemos hacer entonces, mis queridos hermanitos, mientras Cristo venga? Alabarlo, alabarlo a través de Cristo. ¿Cómo? Ministrando, sirviendo, predicando, anunciando el mensaje, usando lo que Dios nos ha dado por su gracia. ¿A qué le pertenece a Dios aquí en el pasaje? A Dios le pertenece la gloria y el poder. Dios es el más importante. Dios es el que tiene todo poder. Él gobierna este mundo y si Dios gobierna este mundo, si Dios gobierna en toda la tierra, su gloria cubre toda la tierra, Dios también debe gobernar en su iglesia, en su pueblo, en su nación, en su heredad, y nosotros debemos entregar nuestras vidas a Él. Yo me pregunto cuando miro este pasaje, ¿le pertenece realmente mi vida al Señor? ¿Estoy realmente usando mis dones, mis talentos, todo lo que Dios me ha dado? Esa es la pregunta que realmente debemos hacerlo. Y hay otro texto bíblico, quienes tengan Biblia por ahí, si quieren acompañarme en el Evangelio de Mateo, una historia muy conocida. No quiero despedirme de este estudio sin tocar este pasaje, porque es muy, muy importante. En Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y es una historia conocida porque es la que se llama la parábola de los talentos. ¿Has escuchado esta parábola, la parábola de los talentos? Cuando un día un rey repartió sus talentos, repartió en este caso dones, habilidades. Fíjese bien que nos dice allí en Mateo capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos
Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Fíjese bien que cuando miramos el contexto de este pasaje en Mateo capítulo 25, el contexto es la segunda venida. Desde capítulo 24, capítulo 25, el énfasis de Jesucristo es hablarnos de lo que va a suceder cuando Él venga por segunda vez. Se habla de la parábola de las vírgenes, me recuerdo yo antes, y eso representa la actitud de las personas al esperar el regreso de Cristo. También se va a hablar del juicio de las naciones más adelante, y aquí en medio está la parábola de los talentos. Así que el contexto nos dice, está hablando esto de la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo. Pero nota bien, que algo que debo decirte. Cuando hablamos de talento, cuando hablamos de talento, aquí en el pasaje de Mateo 25, un talento era una medida de dinero en el tiempo de Israel. Hoy día nosotros lo usamos como sinónimo de capacidad, de habilidad, de cosas así. Pero en el primer siglo, cuando fue escrita la palabra de Dios, un talento era una unidad monetaria, era una cantidad, en este caso, por ejemplo, yo averigüé por ahí y dice la historia que un talento equivalía a 6.000 denarios. Recuerde que el denario era el sueldo de un día del trabajador común. O sea, un talento era más o menos la paga de 6.000 días de trabajo. Para que usted más o menos saque cálculos, proporciones. O sea que podemos decir por ahí que un talento, lo más probable, equivalía más o menos como lo que un jornal, un trabajador ganaba en 20 años. 20 años de trabajo, más o menos, dicen por ahí los expertos, era un talento. Imagínese la cantidad de dinero. Imagínese que un día usted reciba lo que usted gana o lo que percibimos o lo que tenemos de sustento, pero 20 años. Aquí está. Cuídalo, administralo, guárdalo, preocúpate, preocúpate de administrar eso. Yo diría, wow, imagínese el que recibió 1, imagínese el que recibió 2, 40 años, imagínese el que recibió 5, 100 años, 100 años de sustento. Entonces, es cierto que vamos a hablar de habilidades y capacidades, pero no se le olvide nunca que un talento para los judíos equivalía a una unidad monetaria, 6.000 denarios. ¿Ok? La segunda cosa que también es de destacar de este pasaje tan conocido es que cuando se habla aquí de los siervos aquí se utiliza esa palabra, el doulos, el esclavo. O sea, no son siervos porque ellos son empleados, sino que realmente ellos son esclavos. O sea, ellos estaban privados de su libertad. Los bienes no son de ellos, los bienes son del Señor y los esclavos solamente administraban los bienes de su Señor. Nada le pertenece a ellos. Nada le pertenece a ellos. Pero note bien que aunque nada le pertenecía a ellos, el Señor Mateo 25:15, le entregó, el Señor le dio a su administración conforme, dice, a cada uno de ellos conforme a su capacidad. O sea que como Dios te conoce tan bien, como Dios me conoce tan bien, Dios sabe quién puede administrar 1
¿Quién puede administrar 2? ¿Quién puede administrar 3? ¿Quién puede administrar 4? ¿Quién puede administrar 5? Como Dios te conoce tan bien, como Dios me conoce tan bien, Dios le entrega a cada uno conforme, de acuerdo a su capacidad. Dios a nadie le dio más de lo que podía manejar y a nadie le dio menos de lo que se podía administrar. Sería injusto, claro. Sería injusto de parte de Dios darle mucho a alguien que no puede sobrellevar ese peso. Claro que sí. Todos recibieron algo de parte del Señor. Nadie se quedó con los bolsillos vacíos. Todos hemos recibido talentos. Todos hemos recibido algo de parte de Dios. Todos hemos recibido y bendiciones de parte de Dios. Nadie ha quedado con los bolsillos vacíos, pero todos esos dones, todas esas habilidades, todos esos talentos, todas esas bendiciones, Dios la entrega de acuerdo como te conoce tan bien a ti y a mí. Dios la entrega de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras limitaciones. Por eso es que el Señor sabe quién puede servir como mano, quién puede servir como pie, quién puede servir como ojo, como oído, sabe quién puede servir como boca. Dios sabe muy bien quiénes pueden estar en los mejores lugares posible para que así el cuerpo pueda tener la mejor funcionalidad. Aunque yo por mucho que quiera ser mano, ¿cuánta gente por ahí está obsesionada? Quiere ser mano, quiere ser pie, pero si Dios te conoce y sabe que tú no vas a ser una buena mano y Dios sabe que no vas a poder cumplir la función correcta de un pie, al final Dios te va a entregar de acuerdo a tu capacidad. Y eso es lo que dice el texto. Dios nos entrega a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Pero el texto también dice que pasó el tiempo y el Señor regresó a arreglar cuenta con ellos. Después de haber entregado los talentos, después de haber realizado las tareas, vuelve el Señor. Sí, el Señor viene, es lo que estamos diciendo, hermanito, y viene a arreglar cuenta con sus siervos. Y eso me hace hacerme una pregunta de inmediato. ¿Me estoy preparando para arreglar cuentas con el Señor? ¿Estoy listo para rendir cuentas con el Señor? ¿Para no descuidar lo que Él me ha dado? Así que el Señor cita a sus siervos. Allí está. Los pone a todos adelantito. Y comienza a preguntar. Pasa el primero. Tú conoces la historia. Él había recibido 5 talentos. Así que el texto bíblico dice allí, versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Nota qué increíble, qué increíble. Un buen siervo administró correctamente, trabajó lo que Dios le dio, usó con habilidad lo que Dios le había entregado a su administración y multiplicó lo que Dios le había entregado. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo siempre he pensado, hermanito, que dice sobre poco has sido fiel. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que 100 años de sueldo sea poco? Pregunto yo, digo, Señor, 100 años de sueldo será poco. Claro, lo que pasa es que el Rey de los siglos lo está diciendo. Esa es la verdad. Para el Señor, 100 años de sueldo no son nada con toda la riqueza que Él tiene. Sobre poco ha sido fiel, sobre esos 5 talentos solamente. Imagínense, 30.000 denarios tal vez. Pero para el Señor, lo que el hombre considera riqueza, para el Señor es solo pequeñez, es solo pobreza, porque Él es el dueño de todo. Pero nota qué linda frase, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. También pasó el que tenía 2, versículo 22.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, ¿no? El que recibió 5 ahora tenía 10, el que recibió 2 ahora tenía 4. Mira cómo están multiplicando. Note que aunque eran diferentes, estos hombres, aunque no tenían la misma capacidad de administrar, ellos recibieron el mismo galardón, ellos recibieron la felicitación del Señor. Y a lo mejor, aunque tú no multipliques los 5 talentos por 5 más, y aunque puede ser que multiplique los 2 a 4, le dice exactamente lo mismo, versículo 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo. Todos somos diferentes, hermanito. Y no importa si algunos recibieron 5, no importa si algunos recibieron 2, lo importante del pasaje es que usaron lo que Dios les dio y fueron exitosos. Y esa es la importancia de esta lección, querido hermanito. No importa si tú te consideres que eres débil, que eres frágil, que no puedes aportar mucho, que no puedes servir mucho, que no puedes entregar mucho. No importa que tú pienses eso. Si tú estás sirviendo, si tú estás creciendo, si tú estás entregando, si tú te estás, en este caso, estás creciendo y avanzando en la obra de Dios, tú eres un buen siervo y fiel. Y el premio de Dios entra en el gozo de tu Señor. Es para ti, es para ti. No importa, no todos tenemos la misma capacidad. No todos podemos tener las mismas habilidades. No todos crecemos de la misma manera. Pero lo importante de estos 2 siervos que yo aprendo es que se pusieron en las manos de Dios y usaron lo que Dios le dio y crecieron y multiplicaron lo que Dios le dio. Y eso es lo importante, hermanito. Siempre estar creciendo. Porque si tú te fijas bien ahora, la historia conocida, llegamos al hombre que había recibido un solo talento. ¿Qué hizo el que recibió un solo talento? Lo escondió, tuvo miedo. Dice allí, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si pensamos en este otro siervo, el que recibió un talento, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el Señor se enojó tanto? Si él no malgastó el dinero. Pero ¿sabe cuál fue el problema? ¿Quieres saber por qué el Señor se enojó? Porque él no hizo nada, porque no ocupó su tiempo, porque no ocupó sus fuerzas, porque no ocupó sus capacidades para servir a su Señor. ¿Quieres enojar al Cristo? ¿Quieres enojar al Señor? No hagas nada, no colabores, no sirvas, no te entregues. Haz lo mismo que hizo este siervo, esconder el talento que el Señor te entregó, enterrarlo. ¿Cuántos hoy en día no prefieren enterrar el talento? ¿Cuántos hoy en día prefieren no usar lo que Dios le ha dado? ¿Será por temor? ¿Será tal vez por vergüenza? No sé. Pero hoy en día muchos no quieren usar lo que Dios le ha dado. Se justifican, ponen excusas, ponen pretextos. Pero yo prefiero y creo que ese es el dicho del Señor. Yo prefiero tener la valentía de invertir y de arriesgarme que no hacer nada y perderme, y perderme. Porque cuando no ocupamos lo que Dios nos da, automáticamente nos convertimos en perdedores. Si tú te fijas, este hombre, el del final, lo único que hizo, aparte de esconder el talento, criticó a su Señor, pensó mal de él, en vez de trabajar,
En vez de servir, comenzó a llenar su mente con cosas que no debía pensar. Cuestionó la integridad de su Señor. Aún inventó cosas. En el lenguaje original, aquí donde se escribe Mateo 25, eso de ser hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, son palabras que se dicen en condicional. Es lo que el siervo pensaba de su Señor. Imagínense, el siervo pensaba mal de su Señor, pero no era la realidad. El Señor no era malo, pero él inventó todas esas cosas porque tuvo miedo. Y todo ese tiempo se dedicó al ocio, se dedicó a otras cosas, se desenfocó de su misión y por lamentablemente su negligencia se perdió, se perdió. Si tú te fijas, los otros dos siervos trabajaron, los otros dos siervos sirvieron, los otros dos siervos se entregaron por completo. ¿Cuántos hoy en día no hacen lo mismo? Sirven, se entregan, se esfuerzan. ¿Qué sucede con ellos? Crecen, avanzan, maduran, son siervos buenos. ¿Qué pasa con otros? Muchos otros no utilizan lo que Dios le ha dado. ¿Qué pasa con ellos? Se pierden, se desaniman, paso a paso, van menguando y se van apartando de los caminos de Dios. Note que este siervo, el del final, tuvo miedo a fracasar, pero no debemos ser cobardes, no debemos ser cobardes. Debemos trabajar y utilizar lo que Dios nos ha entregado. Y note bien que hay un último principio que yo miro en este pasaje tan conocido, que es el principio de la atrofia. Dicho de una manera, si usted tiene su bracito y trabaja y trabaja y trabaja y lo mueve y constantemente está usando lo que Dios le ha dado, esto va a crecer, esto se va a fortalecer, esto va a estar activo. Pero ¿qué pasa si usted no trabaja? ¿Qué pasa si el bracito no se mueve? ¿Qué pasa si el músculo no trabaja? Tarde o temprano esto se va a atrofiar. Tarde o temprano va a bajar la musculatura, voy a perder fortaleza, voy a perder movimiento, se va a poner rígido. Acá usamos en Chile la palabra tullir, normalmente tullir, para decir cuando algo queda atrofiado. Y muchas veces uno ve personas que por la falta de ejercicio quedan tullidas y no pueden caminar, no pueden moverse de una manera correcta. No pueden moverse. Y fíjese que ese es un principio importante que podemos aprender. Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces tú tienes que estar activo, tú tienes que estar moviéndote, tú tienes que estar ejercitándote, tú tienes que estar, en este caso, siempre, siempre en movimiento, en acción, para que de esa manera la musculatura, los nervios, para que de esa manera tú puedas estar bien tonificado. Porque si no te mueves, porque si no activas, porque si no trabajas, porque si no sirve, al final vas a terminar tullido, atrofiado, al final. El punto de la atrofia. Al final, el hombre que tenía uno perdió ese talento y le fue entregado a aquel que tenía 10 y tuvo más. Y ese hombre perdió la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es mi ánimo para el día de hoy, mis queridos hermanitos? Sigamos trabajando. Todos somos importantes en la obra de Dios. Dios te ha entregado talento, Dios te ha entregado habilidades, Dios te ha entregado bendiciones, Dios ha puesto en tu vida, Dios confía en ti de acuerdo a tu capacidad, te ha entregado una administración. Y un día vamos a tener que arreglar cuentas con el Señor de esa administración. Entonces, mi consejo, usemos lo que Dios nos ha dado. Sé un siervo bueno, sé un siervo fiel, sé un siervo útil. Usa lo que Dios te ha dado. Y sé una persona activa, un aporte, un colaborador, un servidor para la iglesia del Señor. Queremos ese premio, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Ocupar los dones, ocupar las fuerzas, la vida, el tiempo, todo lo que Dios nos ha dado.
Dios es misericordioso, claro que sí. Nos bendice abundantemente, pero ahora nosotros debemos utilizar, nosotros debemos administrar lo que Dios nos ha entregado. Entonces, mis hermanitos, mucho ánimo. En estos dos lindos pasajes solamente quería mostrarles, queda poco tiempo, eres importante, Dios te ha entregado dones, Dios te ha dado habilidades, capacidades, úsalo, trabaja para Cristo, entréguese al Señor, sirva con lo que Dios le ha dado y en el día final usted va a poder dar la cuenta que dio el buen siervo y fiel. Y no haga lo que hizo el siervo malvado y negligente. No se esconda, no tenga miedo, no se aleje del servicio a Dios, no se aleje de activar, de mover las manos, de servir, de hablar, de hacer las cosas de Dios, porque al final ese siervo se perdió y se perdió porque no hizo nada. Así que muchas gracias, mi querido hermanito. Le agradezco por esta preciosa oportunidad. Mucho, mucho ánimo. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Que Dios le bendiga.